6, ¿no? Sobre todo el Día del Niño, cuando pues todos de niños tuvimos el sueño alguna vez de ir al espacio y ser astronautas y todo esto, pero todo esto además lleva cosas, lleva ciencia, y entre la ciencia que va al espacio está la medicina, y por eso me parece un espacio muy bonito invitar a mi general Víctor para que nos hable sobre este dato tan interesante que es la ciencia en el espacio y la medicina en el espacio específicamente. David, sé bienvenido. Miguel, Cristina, Mónica, Alfa, Orly. En un momento vamos a iniciar. Eh, Sean bienvenidos todos. Esther, Fabricio, Feliciano, muchas gracias por estar por aquí. Y estamos dando tiempo a que la gente se termine de conectar para que tengamos suficiente gente escuchando. Doctor, ¿me escucha bien? Sí, Sí, sí escucho bien. ¿Me escuchan perfectamente. ustedes? Así es, mi Sí, general, fuerte y todo claro. perfecto. Muy bien. También está por aquí, por ti, contigo, nuestros amigos de esta asociación tan especial que se dedica a ayudar a niños y niñas con cáncer y a sus familias. Ellos están ahorita de manteles largos, Día del Niño. Es difícil festejar, además, pues, cuando estás enfermo, y pues estos niños están festejando hoy el Día del Niño estando enfermos de cáncer. Esperemos que todos estén bien de salud y pronto se recuperen. Bienvenido por ti, contigo. Te damos por ahí micro para que mientras nos pudieras hacer un comentario. A ver, ahí te va el micro. Ok, ya tienes el micro por ti, contigo. Marion, muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Por ti, contigo ya tienes por ahí micros y nos comentas cómo va la venta de boletos para la pantalla. Hola, buenas tardes a todos. Sentimientos muy agridulces en estos 2 días. Ayer pasamos de la felicidad de festejar a los pequeños en el hospital a las 10 de la mañana, muchas sorpresas. Por increíble que parezca, se nos unió la CFE, llevaron a un payaso y también bueno, o sea, fuimos bastante, estuvimos festejando a los pequeños y nosotros llevamos luchadores y todo el mundo luchadores. Por ahí vimos unas fotografías de los festejos. Qué bueno que los niños la pasaron bien. ¿Cómo va la venta de boletos para la rifa? Estamos todavía dándole porque ya falta poco. El sorteo se va a hacer en vivo. Y eso es lo que les quería preguntar. ¿Qué opinan ustedes? Si que al tercero gana, al quinto gana. Vamos Ahí se los dejamos de a- tarea. Por favor, manden por mensaje directo a Por Ti Contigo si les gustaría que fuera el primer número que saliera, el tercer número que saliera, y, y al ratito nos dices en qué quedó para saber todos aquellos que hicieron favor de apoyar esta causa de los niños con cáncer para la rifa de esta televisión, cómo van a ganarse esta televisión. Muchas gracias a Por Ti Contigo por estar por aquí. gracias a ustedes. Ned, ya estamos listos para iniciar, ya pasaron 5 minutos. ¿Nos dices cómo va el asunto? Sí, César. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, doctor David, general Víctor Manuel Rico, Marion, Antonio, Orly, Barca, Puri, Cristian, Feliciano, Esther, Fabricio, Mónica, bienvenidos. Espero que mientras iniciamos, pues se vayan uniendo más personas. General, bienvenido. Hago la presentación, César. Sí, por favor, y presentamos a mi general Víctor Manuel Rico con un tema muy, muy interesante para hablarnos sobre este tema. Al final, ustedes podrán hacerle a mi general las preguntas que ustedes deseen, los comentarios que ustedes deseen. Comenzamos con la presentación de mi general Rico. Él es general de división médico cirujano,
Tiene especialidad en medicina aeroespacial y medicina del trabajo, certificado por ambos consejos de especialidad. Maestro en ciencias con especialidad en medicina aeroespacial en la Universidad Estatal de Bray. Maestro en ciencias en administración militar para la seguridad y defensa nacionales en el Colegio de Defensa Nacional de la Sedena. Director general de la Academia Internacional de Ciencias Sociales y de la Salud, director general de Innovaciones Médico-Tecnológicas del Futuro, fundador y jefe del curso de especialización y residencia en medicina aeroespacial que se imparte en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea por conducto de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, fundador y profesor del curso primario de medicina aeroespacial que se imparte por parte de la Dirección General de Sanidad, promotor y fundador del programa de medicina aeroespacial implementado para la Fuerza Aérea Mexicana y el personal militar que vuela en el material aéreo de la misma. Profesor asistente clínico del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Comunitaria de la rama médica de la Universidad de Texas, encuadrado en el programa de la Residencia de Medicina Aeroespacial. Director del Hospital Militar Regional de San Luis Potosí, director general de Sanidad de la Sedena, director de la Unidad de Especialidades Médicas, director del Hospital General de Zona de Santa Lucía, México, director de Medicina de Aviación de la Fuerza Aérea Mexicana, jefe de las secciones técnica y de medicina aeroespacial de la Dirección General de Sanidad, jefe de la Oficina de Enseñanza e Investigación del Centro Nacional de Medicina de Aviación de México, expositor en más de 200 conferencias sobre medicina de aviación y del espacio, y sobre liderazgo en diferentes cursos y reuniones médicas nacionales e internacionales. Autor de 5 manuales y de más de 15 artículos de la especialidad publicados en revistas nacionales e internacionales. Fundador y director general del INMAO, el Instituto Nacional Mexicano de Medicina Aeroespacial y Ocupacional. Profesor titular del Diplomado en Medicina Aeroespacial que se impartió en el Instituto Politécnico Nacional. Senior Aviation Medical Examiner de la Federal Aviation Administration de Estados Unidos. Perdón. Bienvenido, general. Buenas tardes. Bienvenidos todos. Muchas gracias por esta... estoy muy honrado por recibir esta invitación a platicar a ustedes con un tema que efectivamente, decía César, a los niños les llama mucho la atención el cielo, la noche con las estrellas. Y todos tenemos siempre una imaginación portentosa cuando vemos el espacio, cuando vemos el cielo, sobre todo en la noche. Pues el tema de hoy se relaciona con los efectos del vuelo espacial en el ser humano. Vamos a ver algunos detalles de cómo cambia la fisiología humana y cómo algunos aspectos del vuelo espacial afectan de forma considerable al ser humano. Todo esto pues, ya tiene años estudiándose. Quiero comenzar comentándoles a ustedes que el desarrollo de la aviación realmente empezó con el vuelo de los hermanos Wright, allá por diciembre de 1913. Y si ustedes hacen cuentas de 1913 a 2022, que estamos en este año, el tamaño, la porción de la edad de la humanidad ha sido tan corto, tan breve, que se ha desarrollado desde ese vuelo, del primer vuelo con una avión con motor, gasolina, pues ya haber llegado a la Luna y ahora estar en una estación internacional espacial, haciendo todo tipo de investigaciones y avances de desarrollo tecnológico y científico, pues para el bien de la humanidad. Pero vamos a platicar un poquito de ustedes. Yo empecé con una pregunta que me voy a hacer a mí mismo y yo voy a responder. Con relación a mi colega, doctor David Pérez, que es cirujano plástico especialista en implante de pelo, la pregunta sería, para todos nosotros, ¿son las especialidades conocidas como la ortopedia, la cardiología, la medicina interna, la neurología, etcétera, suficientes por sí solas o combinadas para atender las necesidades de vida y salud y bienestar del personal que opera, usa, mantiene, controla o vuela aeronaves de vuelo atmosférico o naves espaciales? Evidentemente la respuesta es que solo parcialmente, porque
en términos generales, mis colegas especialistas en medicina existencial se abocan a atender enfermos, es decir, pacientes que traen a una enfermedad o alguna alteración de su salud, a diferencia de nosotros, los especialistas en medicina aeroespacial, que nos ocupamos principalmente de atender a esas necesidades de los individuos sanos. Es decir, nosotros vemos al personal que nos toca atender, deben considerarse sanos de acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, fíjense ustedes, no solamente la ausencia de enfermedad, quiere decir que alguien puede estar enfermo, pero que tenga un completo estado de bienestar físico, social, mental y social. De tal manera que puede estar uno con ciertas enfermedades controladas con las técnicas médicas, pero ser sano, es decir, desempeñarse en la industria aeroespacial. Cuando es necesario, nosotros también atendemos sus patologías generales y laborales hasta cierto grado, porque no somos especialistas de todos los demás especialidades. Pero sí, en la Universidad del Ejército se preparan especialistas en medicina aeroespacial con un año de medicina interna para atender las patologías, digamos, de primer nivel, de segundo nivel, y las de tercer nivel ya son referidos a los especialistas que están en los hospitales. Y bueno, voy a empezar también definiendo qué es la medicina aeroespacial. Para la connotación de este campo, que es rarísimo, no se oye mucho porque evidentemente está muy localizado en la industria aeroespacial, se define como la rama de la medicina que conjuntamente con la medicina preventiva y ocupacional, o también llamada del trabajo, que para el caso de las Fuerzas Armadas se llama medicina militar, se encarga del estudio desde el inicio, desde que ingresan al ambiente aeroespacial, los estudiamos, los examinamos y los seleccionamos. Una vez adentro, que ya pasaron sus exámenes físicos, psicológicos, y tienen la aptitud para poder volar aeronaves, ya sea atmosféricas o espaciales, después vemos la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y en su caso la rehabilitación de algunas alteraciones que presentan ellos, que pueden ser de orden psicológico, algunas alteraciones fisiológicas, vamos a hablar un poquito de ello, que pueden causar la muerte a través de una incapacitación de los pilotos, en el caso de los vuelos atmosféricos, y pueden presentar lo que se llama desorientación espacial y provocar un accidente aéreo, que son por excelencia fatales. Y también las alteraciones patológicas, que se presentan peculiarmente en el personal técnico aeronáutico y el personal espacial. Y estos, porque se exponen a factores nocivos y morbígenos, o sea, causantes de enfermedades que son presentes por excelencia en el entorno aeroespacial. Además de lo anterior, se incluye toda acción científica y tecnológica que podamos nosotros realizar, tendente a mejorar la salud y la capacidad de adaptación del hombre a ambos campos de citado entorno, es decir, aumentar y mejorar la salud y la capacitación del vuelo atmosférico y del vuelo espacial. Y también, ojo, tenemos que ver en forma muy importante el bienestar y la salud de pacientes que se trasladan en ambulancias aéreas. Los médicos o técnicos que han, en algunos casos, tratado de evacuar pacientes graves en ambulancias aéreas, les han producido la muerte porque los cambios fisiológicos que se dan en el vuelo pueden aumentar la gravedad de la enfermedad o patología y eventualmente producir la muerte, lo que ha sucedido. Por eso es importante conocer la fisiología del vuelo, pues, para poder trasladar pacientes que van en ambulancias aéreas. Vamos ahora a hablar un poquito sobre el entorno aeroespacial, y para tener una idea más clara, podemos decir que existen dos formas de vuelo: el aeronáutico o atmosférico, y esta es la rama aérea del término aeroespacial, que es el que realizan todo tipo de aeronaves de ala fija, que son los aviones, o de ala rotativa, que son los helicópteros, a diferentes alturas, incluyendo los globos aerostáticos, por supuesto. Dependiendo de sus capacidades técnicas, ellos van a desplazarse a diferentes altitudes. Por ejemplo, los aviones de aerolíneas comerciales y los jets ejecutivos, que son de gran performance, de gran rendimiento,
tienen la capacidad de volar a altitudes de alrededor de los 20 o 35 mil pies, requiriéndose necesariamente volar en aviones con cabinas presurizadas para que puedan producir a los pasajeros un ambiente de una atmósfera inferior. Un avión puede ir volando a 30 mil pies, 35 mil pies, pero la cabina se ubica por la compresión que hay más o menos a 7 mil pies. Para que tengamos una idea, la Ciudad de México está a 7.320 pies sobre el nivel del mar. Ahora bien, si una cabina va a 7.000 pies de altitud, todavía va más abajo que la Ciudad de México. Por lo tanto, por ejemplo, si un niño nace ahí, pues no va a tener problemas del ambiente, o sea, es una presión de la Ciudad de México un poco más baja y no va a pasar nada en cuanto al oxígeno que necesite. El problema es que los aviones no son lugares para labor y parto de bebés. Entonces, como son asientos, y se ha dado el caso, imaginen ustedes un parto ahí en pleno vuelo, es un espectáculo muy interesante. Entonces, los aviones de cabinas presurizadas nos permiten volar a esas altitudes. Ahora, hay aeronaves que no tienen cabinas presurizadas y por lo tanto deben volar entre los 10.000 a 15.000 pies de altitud por tiempos limitados, como son los helicópteros. Porque a esa altitud el oxígeno ya no es suficiente para poder otorgar el suficiente oxígeno a todas nuestras células. Ya requerimos a esa altitud, fíjense bien, 15.000 pies, oxígeno suplementario. Por eso los paracaidistas que luego se lanzan traen su tanque de oxígeno y su mascarilla para poder estar bien oxigenados, y ya cuando se lanzan pues ya se retira la mascarilla y van a altitudes donde hay oxígeno suficiente. Los aviones militares, vamos a hablar de la aviación militar de combate, pueden alcanzar o rebasar los 50.000 pies de altitud, los aviones espías, por ejemplo. El otro tipo de vuelo que comentaba es el vuelo espacial. Entendiéndose que las naves espaciales poseen características técnicas muy avanzadas que les permiten alcanzar niveles suborbitales, o sea, de menos de 100 kilómetros de altitud, u orbitales, que son de más de 100 kilómetros de altitud. También debemos considerar en esta clasificación a las naves espaciales que viajaron a la Luna, por ejemplo, los del proyecto Apolo, que fueron los que llegaron a la Luna, las naves de los proyectos Mercury y Gemini, y los transbordadores espaciales como los STS, que se llaman Sistema de Transporte Espacial, como Columbia, el Discovery y esa serie que ya no existen en la actualidad. Estos eran transportes espaciales conocidos como reutilizables, y desde luego debemos tomar en cuenta a la grandiosa Estación Internacional Espacial, que se ubica a una altitud por arriba del nivel medio del mar de 300 kilómetros aproximadamente. Esta estación internacional está manejada, está administrada, desde luego, por los países más desarrollados, pero comparten responsabilidades más de 40 países, y ya se diga con partes especiales que estructuran a la estación espacial. Entonces, la medicina espacial, en el ámbito atmosférico, también se puede dividir en dos grandes ramas: los que vuelan en la capa inferior de la atmósfera, que se llama troposfera. Las ramas son la civil y la rama militar. En el ámbito laboral militar, personal técnico aeronáutico, los pilotos de pelea o militares siempre se ven más expuestos a estímulos de riesgo por las condiciones de las misiones que desarrollan. Siempre hay más riesgo por ellos. Por ello, los médicos aeroespaciales debemos evaluar a dicho personal con más frecuencia y capacitarlos para prevenir las alteraciones de la salud que peculiarmente se pueden presentar en ellos. Así las cosas, podemos subdividir la medicina espacial militar en tres ramas a su vez. ¿Cuáles son? Las del ejército, que tienen naves, helicópteros, las de la propia Fuerza Aérea, y también los de las armadas, que también tienen sus bases aeronavales, tienen su aviación naval. Ahora, por otro lado, ¿qué con los pasajeros? Es muy importante, debe considerarse el bienestar de ellos, que se desplacen en una aeronave, y los cuidados terapéuticos que deben aplicarse de forma segura a los pacientes que son trasladados por medio de ambulancias aéreas. Yo les puedo decir que es importante estar alertas de los agentes nocivos y morbígenos que se encuentran por excelencia en el medio aeroespacial. ¿Y cuáles son esos?
Rápidamente les voy a mencionar. Los cambios de presión atmosférica. Conforme vamos a la altitud, disminuye progresivamente la presión, de tal manera que cuando se va aumentando la altitud, los gases que están contenidos en nuestro cuerpo, que son el estómago, la cavidad gástrica, los senos paranasales, el oído medio, pudieran presentar signos y síntomas que se llaman disbarismo. Son alteraciones que producen mucho olor cuando los mecanismos de ecualización de las presiones están alterados, como un catarro común, por ejemplo. Normalmente los senos paranasales son aereados a través de una trompa que se llama trompa de Eustaquio, que va de la faringe al oído medio. Si esa trompa, si ese conducto está obliterado por una inflamación, como un catarro, pues no va a haber paso de aire hacia el oído medio o salida, y esto va a producir una barotitis, o sea, un dolor intenso en los oídos, que eventualmente puede producir la ruptura de la membrana timpánica. Por eso es muy importante revisar a los pilotos en nuestro medio militar. Los revisamos cada vez que van a volar. Todos los días es un examen, pero bueno, lo que no ocurre más que aleatoriamente en el medio civil. Entonces, estos síntomas de disbarismo son uno de los que más se afectan. El otro es la hipoxia. Si no se llevan cabinas presurizadas, un vuelo que llega a 10,000, 15,000, van a requerir oxígeno suplementario porque, como digo, a esa altitud ya no hay oxígeno suficiente para respirarlo y que se nutran nuestras células con oxígeno para su metabolismo. Otros aspectos son el ruido y vibraciones capaces de producir lesiones permanentes en los oídos, el ruido, y en el sistema musculoesquelético las vibraciones. No vamos a meternos en grandes profundidades porque nos vamos a ir al espacio. Vamos a ver qué sucede en el espacio. Ya hablamos de la hipoxia, que se elimina hipoxia hipóxica porque hay poco oxígeno en la altitud. Y esto se neutraliza obviamente cuando se utilizan cabinas presurizadas. Otra condición que puede presentarse a nivel de los pilotos cuando hay poca visibilidad es la llamada desorientación espacial, que pierden la noción de la actitud de su aeronave y pueden producirse accidentes al no estar bien entrenados en el manejo de sus aeronaves con instrumentos. En los pilotos militares se puede presentar la pérdida de la conciencia durante la exposición a maniobras de combate. Es decir, las aceleraciones que se producen pueden producir, por ejemplo, 9 gravedades, que quiere decir cada uno de ustedes o de nosotros lo multipliquemos por 9 nuestro peso, y entonces en un viraje ceñido nuestro peso es 9 veces. Yo, por ejemplo, peso 90 kilos y me someto a 9 gravedades, estaría pesando como más de un toro de lidia. Son 810 kilos en un viraje. Por lo tanto, los pilotos de combate deben estar muy bien entrenados para tolerar las gravedades y no perder el conocimiento, porque deja de fluir sangre hacia el cerebro por el efecto de la gravedad que lleva la sangre hacia los miembros superiores. Otras alteraciones que pueden presentarse también en tripulaciones y pasajeros pues es el mareo por las turbulencias. Cuando se vuela a grandes altitudes y no en cabinas presurizadas, la temperatura disminuye en forma importante. Y hay que llevar elementos de protección porque la hipotermia puede ser grave. Es decir, si sabemos que por cada 1,000 pies de altitud la temperatura disminuye 2 grados centígrados en promedio, a una altitud de 30,000 pies estamos volando a menos 40 grados centígrados. Así que esas historias de que se han escapado en los compartimentos de balas cuando se meten las llantas, pues, generalmente llegan muertos por la hipotermia. Para el caso del vuelo espacial, los estímulos nocivos que afectan a los astronautas, vamos a entrar ahora en materia. Llámese astronautas o cosmonautas. Principalmente son los siguientes: el vacío absoluto. La vida es imposible sin la protección que les proporcionan sus trajes cuando tienen actividades extravehiculares y desde luego las naves por sí solas. Las radiaciones solares galácticas y los núcleos pesados que hay en el espacio pueden producir alteraciones, de hecho las producen, ya se ha demostrado, que vamos a ver más adelante cuáles son, y también la ingravidez que afecta a diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano, siendo los más afectados el sistema cardiovascular, el corazón, sobre todo el corazón, a nivel del corazón, y los huesos y los músculos. Bueno, vamos a entrar entonces ahora en la parte del vuelo espacial. Y vamos a considerar el vuelo espacial que puede ser de unos minutos, como ahora ya el perico ya
y vamos a realizar un vuelo que, digamos, llega hasta Marte o la Luna. Primero los voy a ubicar. Nuevamente, vamos a ver las diferencias entre la medicina aeroespacial y la medicina tradicional. Ustedes vean, por un lado, la medicina tradicional, la que les decía, el cardiólogo, el ortopedista, que ven a sus pacientes en hospitales. ¿Qué ven ellos en sus pacientes? Pues ven patologías, absolutamente siempre ven enfermedades. Todo el tiempo están viendo enfermedades, la que ustedes quieran. El cardiólogo pues, está viendo hipertensión arterial, problemas de insuficiencia coronaria, el ortopedista de escoliosis, problemas de ciática, etc. Pero ¿dónde tratan a sus pacientes? En un ambiente normal, es decir, o en un consultorio, o en un quirófano, o en rayos X, que es un ambiente hospitalario tranquilo, sin cambios de presión, sin ruidos, sin vibraciones, sin nada de lo que hemos mencionado. En cambio, en la medicina aeroespacial, a quienes vemos nosotros, vemos a personas que ya dijimos que son sanos, entre comillas, es decir, puede haber una persona francamente sana sin ningún problema, o tengan alguna patología, pero debidamente controlada, por ejemplo, la diabetes. Si un piloto es diabético tipo 2 y está controlado con la pura dieta, ese señor lo damos apto para que vuele. Pero ¿dónde se desempeña esta persona? Se desempeña en un ambiente anormal, que pues es anormal porque es en la altitud, pero que es adecuado a través de darle presurización con cabinas presurizadas o las cabinas selladas en el espacio. Entonces, esas son las grandes diferencias entre la medicina tradicional, la medicina asistencial, con la medicina aeroespacial. Entonces, nosotros generalmente vemos pacientes sanos. Cuando el ser humano despega del nivel del mar, generalmente allá por la Florida, se despegan allá en Houston, allá en Texas, perdón. Entonces, en una costa despegan por ahí, se elevan, y las gravedades que se generan en la actualidad eran como 6, 7 gravedades durante el despegue. Pero, ¿cómo se neutralizaban ese efecto de gravedad? Poniendo al astronauta casi acostado con las piernas levantadas. Es decir, estaba en posición de sentado, pero con la espalda hacia abajo, los muslos hacia arriba y las piernas otra vez horizontales, como una silla. Y esto lo que hacía era que al estar así, el retorno de la sangre se favorecía hacia el corazón, y a pesar de someterse a 7 gravedades de despegue, el corazón recibía sangre suficiente para mandar sangre al cerebro y al resto del cuerpo. Pero ahora ya las gravedades son mucho menos. Las gravedades son de 3, cuando mucho, porque son las que se perciben en una montaña rusa. Cuando mucho son 3 gravedades, y eso pues, es muy tolerable. Inclusive pues, personas mayores, que ya sabemos que han ido personas mayores. Cuando despegan, lo que sucede es que la ingravidez empieza a sentirse más o menos cuando van a una velocidad ya muy alta y a los 50 kilómetros de altitud. A ver si puedo explicarme. En el vuelo espacial que nosotros realizamos como seres humanos, no hay una ingravidez absoluta. Realmente lo que sucede es que como estamos girando, es como una onda. Imagínense una onda. Ustedes dan giro a una onda, pero la piedra que está en el receptor de la piedra no se va la piedra. ¿Por qué? Porque está atraída por las cuerdas de la onda y está pegada, pero la aceleración hacia afuera se llama fuerza centrífuga. Pero las cuerdas se manifiestan como fuerza centrípeta. Entonces, cuando van volando en el espacio, la fuerza centrífuga se neutraliza con la fuerza centrípeta, así la gravedad de la Tierra, y están flotando dentro de la nave todo el tiempo. Si dejara esa nave de acelerar, empezaría su descenso gradualmente hacia la Tierra por la gravedad. Entonces, la fuerza centrífuga se neutraliza, se disminuye, y es atraída las naves espaciales hacia la Tierra. Y ahorita quizá de unos datos más adelante, pero lo que sucede es que es una gravedad neutralizada que se encuentra flotando, y por lo tanto pues no pesan. Durante el despegue pasan por 3 zonas
en la atmósfera hasta llegar al espacio exterior. Hasta los 10.000 pies de altitud se considera la zona fisiológica. Ahí estamos bien todos, podemos andar del nivel del mar a 10.000 sin problemas, a menos que tengamos alguna enfermedad. Por ejemplo, la abuelita que viene de Veracruz a México, con la altitud de México ya tiene problemas de hipoxia. ¿Por qué? Porque hay menos oxígeno en México que en Veracruz. Entonces regresan a Veracruz y están estables allá, pero entre de 0 y 10.000 pies estamos bien. Luego viene una zona llamada fisiológicamente deficiente, que va entre los 10.000 y los 50.000 pies. Aquí ya necesitamos cabinas presurizadas, oxígeno suplementario, para poder sobrevivir. Y a esa altitud, 20.000, 30.000, si no tenemos oxígeno suplementario, nos morimos en media hora, menos de media hora, por falta de oxígeno, o por oxígeno insuficiente. Y luego viene la zona equivalente al espacio, desde el punto de vista fisiológico, que va de los 50.000 pies, es decir, alrededor de 17 kilómetros en adelante, ya estamos en una fisiología espacial. Fíjense bien, 16 kilómetros. Pero nosotros nos vamos ahorita la estación espacial está a 300 kilómetros y los vuelos suborbitales son 100 kilómetros, hasta 100 kilómetros. De tal manera que de 50.000 pies en adelante se considera el espacio para el ser humano. Entonces, y luego tenemos la zona equivalente al espacio, que ya dijimos está por arriba de los 50.000 pies, o sea, los 16 kilómetros. Quiero dar algunos datos. A 19 kilómetros, arribita de los 16, la presión barométrica es de 47 milímetros de mercurio. Nosotros tenemos 760 grados de mercurio a nivel del mar. Entonces se reduce hasta 47 a los 19 kilómetros. Hay un detalle aquí. La presión del vapor de agua que tenemos en nuestros alvéolos es exactamente la presión de 47 milímetros de mercurio. En otras palabras, al equilibrarse o equipararse las presiones de la presión barométrica con la presión de la altitud a 19 kilómetros, entonces en ese momento se dice que los líquidos corporales hierven, porque nada más tendríamos vapor de agua en nuestros pulmones. Y eso por la presión atmosférica que se equipara a la de 19 kilómetros. Entonces se dice que los líquidos corporales hierven porque todo se vaporiza, los líquidos. Bueno, después de entre los 200 y 256.000 pies, o sea, entre 60 y 80 kilómetros, el vuelo aerodinámico ya no es posible. ¿Por qué? Porque no hay moléculas en el aire de nitrógeno y oxígeno, que son donde se apoyan los aviones, y pues ya no hay sustentación. Esta línea esta altitud se le denomina línea de von Karman, que estableció esta altitud donde ya la densidad del aire y la presión son tan bajas que ya se hace necesario uso de cabinas selladas o espaciales, porque las cabinas por seguridad ya no son útiles y la propulsión de los motores y las alas ya no sirven para nada, ya no hay sustento, ya no hay sustentación. Entonces, por definición, ¿qué es el espacio exterior? Pues es un medio ambiente hostil, bastante hostil, que es letal. La gravedad está disminuida, es decir, se neutraliza, y a 370 kilómetros de altitud, donde está por ahí la estación espacial, fíjense, la gravedad tiene un valor del 90% del correspondiente al nivel del mar, es decir, no está en cero, es decir, no está en 100% de falta de gravedad. Entonces hay un 90%, un 10% es suficiente como para empezar a hacer caer la estación hacia la Tierra. No está al 100% en gravidez. Hay altos niveles cósmicos de radiación solar, también radiación galáctica y también por núcleos atómicos pesados. Y estamos indefensos ante eso. Aquí la atmósfera y las nubes y todo eso nos protegen de radiaciones. Evidentemente, ustedes saben que cuando está nublado el espacio aéreo, pues podemos salir y no nos afecta la radiación ultravioleta del sol. Entonces, si nos vamos a una playa y nos ponemos al sol directo, pues podemos llegar a tener quemaduras de segundo grado, la pura radiación solar. De tal manera que allá arriba está peor, porque aquí nos protege la atmósfera, pero allá en el espacio no hay nada que nos proteja. Hay una ausencia de presión barométrica, estamos en el vacío. Hay gradientes extremos de temperatura. Miren ustedes a la sombra,
Las temperaturas allá son de menos de 100 grados centígrados, menos 100 grados centígrados, menos 100, 110, menos 120. Y a la luz solar, las temperaturas suben hasta más de 100 grados centígrados, más de 100, 110, 120, pero positivos grados centígrados. Es una temperatura muy alta. Por eso necesitamos protección todo el tiempo. Y también hay ausencia de atmósfera capaz de mantener la vida. Simplemente no podemos nosotros sobrevivir a esas altitudes. Necesitamos protección, cabinas espaciales o los trajes espaciales que ya conocemos, que no son otra cosa más que cabinas espaciales que tienen la forma del cuerpo humano. Ahí adentro está el ser humano, tiene la forma del cuerpo humano para que se pueda mover. Pero dentro del traje hay una presión atmosférica parecida a la atmósfera terrestre. Y tiene equipos de soporte como son oxígeno, la eliminación del dióxido de carbono para recolección de excretas, protección contra radiaciones hasta cierto límite. Entonces, vamos a ver un poquito ya de los efectos de la exposición a la ingravidez. Fíjense ustedes, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, por allá del año de 1958, no había vuelos espaciales. El primer vuelo espacial se dio en 1969. No, perdón, en 50 y tantos con Yuri Gagarin. Entonces, ellos apostaban e hicieron una predicción de qué podía pasar al ser humano en el espacio. Entonces ellos dijeron que podía haber, les voy a leer algunas cuestiones que se mencionaban en aquel tiempo. Anorexia, o sea, la falta de apetito. Náuseas, sí le atinaron. Desorientación espacial, no le atinaron como desorientación espacial, sino más bien era como mareo, como estar mareados, precisamente. El síndrome de laberíntico. Somnolencia, no, más bien hay insomnio. ¿Por qué? Porque el ser humano está en estrés intenso. Y porque también el día y noche, un día dura 90 minutos. Es decir, 45 minutos de noche y 45 minutos de día, pues ya con eso se rompe su ritmo circadiano. Pero ellos tienen que dividir sus actividades en 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo y 8 horas de esparcimiento para hacer ejercicio y otras cosas. También pensaron que iban a haber fatiga. Sí, efectivamente hay fatiga. La fatiga es por el estrés intenso que se vive allá. Euforia, bueno, no le atinaron la euforia. Alucinaciones, tampoco le atinaron las alucinaciones. Trastornos gastrointestinales, pues no los hay. Ellos pensaban que como iban a estar flotando los alimentos dentro del intestino, no iba a haber una absorción de alimentos. O sea, totalmente eso ya quedó demostrado que no es así. Sí se puede nutrir perfectamente bien el ser humano en el espacio. Retención urinaria, no, todo lo contrario. Ahorita les platico por qué. No hay retención urinaria. Incontinencia urinaria tampoco le atinaron ahí. Incoordinación muscular, atrofia muscular sí. Les voy a explicar en unos momentos por qué sí. Padecimientos infecciosos sí, también les voy a explicar por qué aumentan los padecimientos infecciosos en el espacio. Este otro es muy importante. Hay una descalcificación ósea que es permanente. Algunos de las otras alteraciones se estabilizan, pero la pérdida de calcio no. Sigue perdiéndose durante todo el vuelo espacial. No hay forma no ha habido hasta ahorita forma de detener la pérdida del calcio de los huesos. Y eso pues es importante, porque si eventualmente se va a trabajar en la Luna o en Marte con huesos descalcificados, imagínense ustedes, puede haber fracturas por osteoporosis causada por la descalcificación del hueso. Cálculos renales, sí. La pérdida de calcio que se elimina por vía renal, por la orina, puede producir cálculos renales en pacientes que son formadores de cálculos. El síndrome por movimiento, ese es el que les decía. Síndrome por movimiento sí, es el mareo. Atelectasis pulmonares no. Taquicardia sí. Hipertensión arterial no. Disritmias cardíacas sí. El síncope posvuelo sí se da. Cuando regresan a la Tierra hay alteraciones que vamos a analizar adelantito. Hay una tolerancia disminuida a la aceleración. Hay un volumen plasmático disminuido, es decir, se pierden líquidos, que les voy a explicar cómo. El volumen sanguíneo, por lo tanto, está disminuido. Hay deshidratación por la pérdida de líquidos. Se pierde pérdida de peso por pérdida de masa muscular y pérdida de sustancia ósea. Y desde luego, la capacidad de ejercicio está disminuida.
Ahora les quiero platicar sobre las radiaciones. Hay 3 tipos de radiaciones a que se ven sometidos los astronautas en los vuelos espaciales. Una, la solar; 2, la galáctica o cósmica, que vienen desde millones de años atrás o cientos de miles de años atrás, van viajando en el espacio sus radiaciones. Y las partículas subatómicas o de alta energía, que pueden ser protones, son partículas alfa o núcleos atómicos pesados, que más bien los físicos saben más de esto, pero que producen lesiones en el ser humano. Entonces, dependiendo de la exposición a la radiación solar, hablando de radiaciones solares, va a depender de la dosis total recibida, los efectos que pueden ser leves, moderados o fatales allá en el espacio, fatales en el espacio. La dosis va a depender de la estructura del vehículo. Es decir, ahora tienen capas en los vehículos espaciales muy protectoras, pero sin embargo no detienen las radiaciones nucleares, núcleos pesados. La ultravioleta del Sol sí. Entonces también de los trajes también deben ser diseñados de tal manera que protejan contra radiación solar. Y entonces pues generalmente van a hacer actividades cuando no hay tanta, por ejemplo, explosiones solares, para que no lleguen a una dosis aumentada de radiación solar que puede ser lesiva. Por ejemplo, durante una tormenta solar, la dosis es letal a menos que se encuentre con un sistema de protección 10 veces mejor que el disponible en la actualidad. O sea, ellos evitan que haya vuelos cuando ellos estén estimando una tormenta solar. ¿Para qué? Para evitar lesiones, o necesitarían un sistema de protección 10 veces. Sabe que el agua es muy protectora, pero no puede llevar una capa de 10 metros de agua en el espacio, o de 1 metro de agua en el espacio, pues sería muy pesada llevarse esa agua. Por lo tanto, hasta ahorita lo que se encuentra son algunos componentes físicos muy protectores. Los efectos no fatales incluyen eritema, una coloración roja, como cuando nos quemamos en el sol. Hay descamación, hay hemorragias, gastrointestinales en algunos casos, y también vaginales algunos otros en las mujeres. Puede haber infertilidad por radiaciones a las gónadas, los testículos, los ovarios. Puede haber producción de cataratas y finalmente cáncer con el tiempo. Ahora bien, la radiación cósmica, la que viene del espacio, las exposiciones de radiaciones cósmicas representan un riesgo en órbitas geosincrónicas o vuelos de espacio libre, los que van volando en el espacio, un viaje largo. Las partículas de alta energía, los núcleos de litio, hierro y estaño, que son los pesados, causan aceleraciones microscópicas celulares. Estas partículas son producidas durante la formación de las estrellas supernovas, y la explosión a una sola partícula, fíjense, de una sola partícula de alta energía, puede producir lesiones irreversibles en la córnea o el tejido nervioso, y eventualmente, como dije anteriormente, el cáncer. Ahora vamos a ver por los proyectos que hicieron en los Estados Unidos, que son los que tienen publicaciones bastante amplias en esto. ¿Qué sucedió? ¿Qué encontraron en el programa Gemini? Gemini, que eran dos astronautas que iban en una cápsula. Encontraron en los estudios disminución de la masa eritrocítica, que varió en un 5 al 20%. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se perdió el eritrocito? Como van en un ambiente rico en oxígeno, el cuerpo humano responde diciendo: como tengo suficiente oxígeno, no necesito tantos glóbulos rojos. Y por lo tanto se disminuye la producción de glóbulos rojos. Es un cambio que se da por las condiciones ambientales. Que claro, esto no es permanente, se puede regresar a lo anterior en condiciones ya de tierra nuevamente, pero eso se presenta durante el vuelo. Pero es una adaptación al espacio. Y entonces, si el cuerpo dice: yo voy a estar viviendo aquí durante todo este tiempo, no necesito más eritrocitos más que los que ya tengo, pero si voy a regresar a la Tierra, va a necesitar que aumente la masa de glóbulos rojos para poder conducirse con normalidad en la Tierra. Encontraron intolerancia ortostática post-vuelo, es decir, al perder líquidos, al regreso se levantaban de su silla o de su cama y se mareaban. Había intolerancia ortostática. ¿Por qué? Porque llegaban deshidratados. Y eso se corrige con hidratación y ejercicio. Hay una disminución de la capacidad del ejercicio físico porque hay pérdida de masa muscular, por lo tanto ahí disminuye la capacidad del ejercicio. También la densidad ósea se disminuye, y vamos a ver ahorita con más detalle, se lo voy a mencionar. Entonces, de aquí nos brincamos al programa Apolo.
¿Qué pasó en el programa Apolo? Pues encontraron prácticamente lo mismo, nada más aquí encontraron alteraciones vestibulares. ¿Qué sucede? Nosotros en la Tierra tenemos a nivel del vestíbulo, en el oído interno, una parte que se llama vestíbulo y otra parte que se llama canales semicirculares, que son los que nos orientan en cuanto a aceleraciones angulares. Si damos un giro a la derecha, digamos, si damos un giro a la izquierda, los canales semicirculares nos dicen para dónde vamos girando. Porque dentro de estas estructuras hay unas piedritas, o hay unas vellosidades, hay líquido que se llama endolinfático, que al mover nosotros en la Tierra se estimulan esas piedritas, esos otolitos que se llaman, y esos otolitos, como pesan, al nosotros adelantarnos tienden a quedarse atrás, despiertan los potenciales neuronales, un potencial de acción que se llama, y nos dice al cerebro: te estás moviendo para adelante, te estás moviendo para atrás, te estás moviendo a la derecha, te estás moviendo para arriba, estás dando vuelta a la izquierda. Pero en el espacio no funciona, no hay gravedad. Entonces esas piedritas llamadas otolitos pues están flotando, no responden a ningún estímulo, y por eso se marean. Entonces tienen alteraciones vestibulares, pues un mareo que dura hasta 4 o 1 semana, de ahí llegan a vomitar. El 50% de los astronautas han estado vomitando por esas alteraciones vestibulares que son muy conocidas, que están conectadas al centro del vómito. Y nosotros, cuando estamos dando vueltas o en una embarcación en el mar, nos mareamos hasta vomitamos por lo mismo. O sea, por la estimulación, en este caso, intensa de los vestíbulos, del vestíbulo y de los canales semicirculares. Hay un consumo de alimentos disminuido, encontraron ellos, por supuesto, allá disminuye la masa muscular, y entonces al disminuir la masa muscular disminuye el requerimiento de energías y viene el consumo de alimento reducido. Como les pasa a los que estamos ya en cierta edad, que ya comemos menos, ya no necesitamos tantas energías. Hay deshidratación por vuelo, como lo encontraban en el Gemini, hay disminución de la tolerancia prostática, como lo encontraron en el programa Gemini. Hay una disminución de la capacidad de ejercicio por vuelo. ¿Por qué? Porque disminuyó la masa muscular. Vamos a comentar cuánto disminuye. Se pueden encontrar arritmias cardíacas, pero que no son letales, alteraciones como estas sístoles por ahí, que se producen en las aurículas, que no son letales como las que se producen por los ventrículos. Hay una disminución de la masa eritrocítica, como ya encontraron lo mismo en el programa Apolo, y también encontraron una disminución del volumen plasmático como en Gemini. Pero hubo un programa que se llamó el Skylab. El Skylab se dedicó a hacer muchos estudios médicos y volvieron a encontrar lo mismo que los anteriores, pero ya con más detalle. Ese síndrome de purgamiento severo se presentó de 4 días a 7 días. O sea, el mareo ese y náuseas y vómitos les duró hasta 7 días, ya después se adaptaron. Hubo un desacondicionamiento cardiovascular, ojo aquí, se estabilizó hasta 4 a 6 semanas en el espacio, el decondicionamiento. ¿Y qué pasaba? Que había una pérdida de músculo cardíaco, porque el corazón no tiene que funcionar contra la gravedad, no tiene que bombear sangre en contra de la gravedad. Como no hay gravedad, pues el músculo cardíaco dice: no necesito tanta masa muscular y me atrofio, por decirlo así coloquialmente. Pero también, como decía, pérdida de la masa ósea en las extremidades inferiores, y esto se refleja en un incremento de la presión urinaria de calcio. Y todo el tiempo se está eliminando y no hay forma que se detenga. También hay una alteración de pérdida de nitrógeno y fósforo, y que nos produce atrofia muscular. Se produce, por lo tanto, disminución de la masa muscular de las piernas, sobre todo, que son las que llevan peso en la tierra, aquí en la superficie terrestre, y pues allá no se requiere. Por ahí algún colega dijo: los mejores astronautas serían los que no tuvieran miembros inferiores. ¿Y por qué? Pues porque no se afectarían, no tendrían que alimentar las células de los muslos y de las piernas que no se requieren en el espacio. En gravidez no se requiere andar caminando. Con un empujoncito de un dedo nos podemos desplazar metros o muchos metros al infinito, puede decirse. Entonces, eso se presentó en el programa Skylab. Entonces vamos a ver los detalles. Vamos a encaminarnos en 2 aspectos: los aspectos cardiovasculares y musculoesqueléticos.
los neurovestibulares y los hematológicos, inmunológicos y los endocrinos. ¿Qué es lo que está fallando ahí? A nivel cardiovascular, se produjo un aumento de la frecuencia cardíaca en reposo. ¿Por qué? Pues porque el corazón tenía menos volumen y aumentaba la frecuencia para mandar la sangre a los tejidos, al cerebro, etc. Hubo una disminución de la presión arterial de reposo porque había menos agua o líquidos dentro de del sistema circulatorio. Ya dijimos la disminución de la tolerancia ortostática. Al levantarse ellos, después que regresaban, se mareaban. ¿Por qué? Porque no estaban bien condicionados, estaban descondicionados. El tamaño del corazón se redujo en un 11%, como ya lo indiqué. Y además, perdía su forma normal que nosotros vemos y el corazón tomaba una forma esférica. Como ustedes han visto en videos cómo el agua toma una forma esférica, el corazón también tomaba esa forma esférica, pero reducía su tamaño en un 11%. Y también había alteraciones electrocardiográficas. Había disritmias, como les comentaba, había contracciones prematuras, o sea, extracístoles auriculares y eventualmente ventriculares que se originaban en el ventrículo, en el sistema eléctrico de los ventrículos. La fracción de eyección es un término médico que habla sobre la eyección de sangre que expulsa el corazón en una contracción. Entonces, esa fracción de eyección se disminuyó en 12%. ¿Por qué? Porque había una reducción del total del volumen de sangre. En términos generales, un ser humano en la Tierra tenemos alrededor de entre 5 y 6 litros de sangre. Y allá, cuando vamos al espacio, pasa una situación. La sangre se redistribuye. Como no hay gravedad, la sangre que está acumulada en las piernas y en los muslos y en la parte inferior del abdomen, la parte baja del abdomen, como no hay gravedad, entonces se redistribuye y se va hacia el centro, hacia el tórax. En ese momento, ¿qué pasa? Que el corazón dice, hey, hay mucha agua, hay mucha sangre, tengo mucha sangre, tengo lo que nosotros los médicos llamamos hipervolemia, o sea, mucho volumen. Entonces el corazón responde liberando una hormona que se llama natriurética, que se traduce en una hormona que va a producir orina. El corazón dice, tengo mucho volumen, empieza a producir esa hormona, empieza a orinar allá arriba, y cuando ya disminuye el volumen, dice, así es como estaba, deja de producir la hormona, y entonces ya la orina se estabiliza. Pero entonces por eso se disminuye la fracción de eyección, porque hay menos volumen sanguíneo. El volumen, ya dijimos, una disminución del grosor de la masa cardíaca tomando una forma esférica. Ahora vamos a hablar de los aspectos en los huesos y en los músculos. En términos generales, hay una disminución del volumen corporal total. ¿Por qué? Y esto produce una disminución de la fuerza y el tono musculares, fíjense bien, hasta en un 40%. ¿Por qué? Porque hay atrofia muscular que va entre del 20 al 30%. Se atrofian los músculos no necesitan estar tan musculosos, valgan la expresión, porque no tiene que cargar nada, no pesa nada ahí arriba. Pues obviamente se atrofia. Es una adaptación natural. En cuanto a los huesos, se descalcifican principalmente donde los huesos reciben más peso, que es en la pelvis, en la columna lumbar, en la cabeza femoral, en la parte del trocánter donde se inserta la cabeza del fémur, ahí, en los talones, en calcáneos, y en la parte final de las tibias, ahí se produce pérdida de calcio. Porque hay una producción reducida de la hormona paratiroidea y de la vitamina D que tiene que ver con la calcificación. Entonces, al ver esta pérdida, hay un balance negativo de calcio, de hidrógeno y fósforo, y entonces hay una eliminación aumentada hasta de un 60-70% de calcio en la orina y en heces. Y esto es permanente, la pérdida de calcio es permanente, no se ha podido detener, a pesar de que se dan medicamentos y se pone a hacer ejercicio en las cabinas espaciales. Esto no se detiene. Ahora una buena noticia. Aumenta la estatura. En la Tierra nosotros tenemos curvaturas en la columna que se llaman lordosis y se llaman fifosis. Es una curvatura normal. Y esta curvatura normal se da porque la columna sustenta el peso de las vísceras.
de todo lo que está alrededor de los huesos. Entonces el peso de esas vísceras, músculos y todo hace que tengamos curvaturas. Y por otro lado, los discos intervertebrales, los discos que están entre vértebra y vértebra de cada cuerpo vertebral, se deshidrata con el tiempo. El peso hace que se vayan, voy a decir una palabra coloquial, se van apachurrando, se van exprimiendo y pierden grosor. Y entonces, si nosotros nos tomamos la medida de nuestra estatura en la mañana, que nos levantamos y la comparamos con cuando la tomamos ya para acostarnos, nos hemos reducido de estatura uno o 2 centímetros. ¿Por qué? Porque los cuerpos vertebrales se deshidrataron. Pero en el espacio, como no hay peso, crece la persona. Crece, por ejemplo, un 3% de su estatura. Como no hay peso, la columna vertebral se endereza, por decirlo así, y crece unos centímetros, hasta 2 centímetros. De tal manera que la mala noticia es que regresando a la Tierra vuelven a perder su estatura. Se vuelve a perder esa estatura que se ganaron en el espacio. Esto tiene implicaciones, desde luego, en el trabajo físico por la masa muscular al retorno. Si tenemos menos masa muscular, pues tenemos menos fuerzas. Entonces las masas musculares gravitacionales o antigravitacionales, o sea, las que van en contra de la gravedad, que mantienen firme nuestra postura, se atrofian, ya dijimos, a una tasa de 5% a la semana. Por cada semana que pasamos en el espacio se atrofia un 5% y después se va disminuyendo el porcentaje. 4, 3, 2, 1 hasta que se estabiliza. Un dato muy interesante, a solo 11 días en el espacio, la embriaguez puede reducir las fibras musculares en un 30%. Es decir, la síntesis de proteínas en las fibras musculares se disminuye alrededor del 15%, aumentando su degradación. Por tanto, hay una disminución de la fuerza muscular entre un 12 y 30%. Y la adquisición urinaria de nitrógeno es persistente y de calcio también. Aquí hay un fenómeno que sucede con esto. Al atrofiarse las masas musculares y además perder líquidos, los líquidos que están en las piernas y los muslos que se van hacia arriba, se produce un efecto que se llama patas de pollo. Es decir, tanto mujeres como hombres, las piernas allá en el espacio, si las vemos, son unos hilitos, que son todas adelgazadas, y por eso dicen que tienen patas de pollo. ¿Por qué? Perdemos masa muscular y entonces las piernas no requieren cargar nada, no hay que cargar contra la gravedad, nada en el espacio. Se ha reportado que ocurre un 3.2% de pérdida de huesos después de días en el espacio, como mencionamos. Todos los huesos se hacen osteoporóticos. Fíjense bien, después de 6 meses en el espacio, esto lo encontraron los rusos, se pierde la densidad ósea de las regiones lumbar, pélvica, el cuello del fémur, en la tibia y en los calcáneos, en los talones, alrededor de 12%. En un viaje redondo a Marte, actualmente ya puede ser hasta, antes se pensaba que era de 2,5 a 3 años, el viaje redondo, o sea, ir, darle vueltas al planeta Marte y luego regresar, duraba entre 2,5 a 3 años. Entonces, durante ese tiempo, la pérdida ósea clavicular rebasaría, la pérdida de la fibra ósea, rebasaría al sistema que produce la producción del hueso, es un sistema que se llama osteoblástico. Entonces, al rebasarse la tasa de formación del hueso, nunca se alcanzaría a reponer esa arquitectura ósea que fue afectada. Por eso llegan con huesos osteoporóticos después de un viaje de 6 meses, pues no se diga uno de 2,5 a 3 años, que ahora ya es menos. Con los nuevos combustibles que han descubierto, llegan a Marte, llegan alrededor de entre 7 a 10 meses en un viaje de ida. Lo que están pensando es primero llegar a Marte, darle vueltas como hicieron en la Luna, y luego regresar a la Tierra, y hasta que ya puedan hacer la tecnología para poder amartizar, entonces ya podrían quedarse ahí X tiempo y luego regresar. Pero regresarían ya muy deteriorados en la Tierra. Eso es lo que hay que pensar, que astronautas van a ir y van a saber antes de regresar que van a estar muy debilitados, muy lesionados. Se han realizado estudios para determinar la actividad de los fosfonatos, pero hasta ahorita no han funcionado. Generalmente la recuperación, fíjense ustedes, la recuperación ósea dura hasta 3 años después del vuelo.
Pero hay algunos astronautas que han durado más años o que nunca han podido recuperar la estructura previa al vuelo. Vamos a hablar ahora de los efectos neurovestibulares rápidamente. En el espacio, por la ingravidez, hay conflictos sensoriales, vestibulares, visuales y proprioceptivos. Se producen ilusiones posturales. Hay una sensación de rotación, como el vértigo, sensación de caída, porque están ya decíamos de las afectaciones vestibulares, siempre que se marean y se caen. Tienen problemas de equilibrio postural con ojos cerrados, desde luego, y presentan lo que se llama enfermedad espacial, que es una especie de mareo, como en la Tierra. Hay náuseas, salivazón, hay vómito, hay sudoración fría, palidez, somnolencia, apatía, confusión mental, depresión, ansiedad, debilidad, letargia, cefalea frontal. Todo esto lo han descrito los astronautas. Y ya dijimos que dura como de 4 a 7 días. Ya después se estabiliza. Los aspectos psicosociales en el vuelo espacial son muy importantes. Allá están en un entorno, están aislados, en la misma tripulación. Entonces imagínense 6 meses vivir con 4 personas o 5, las mismas todos los días. Entonces tienen que ser personas muy bien seleccionadas desde el punto de vista psicológico, pues para que no haya conflictos ahí sociales. Ustedes imagínense la presencia de 2 astronautas, imagínense ustedes a un hebreo con un musulmán, y un católico, y un cristiano. Entonces esas cosas son muy importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si fallece un astronauta, se van 2 musulmanes y uno de ellos muere? Las creencias de ellos religiosas establecen que no deben tocarse los cadáveres. ¿Cómo manejarían ese cadáver, no? Obviamente tienen que aceptar que tienen que manipularlo, de alguna manera tienen que prepararlo para... ¿Qué pasaría? A ver si luego me dicen, ¿qué harían con ese cadáver? ¿Lo meten al refrigerador y lo traen a la Tierra o lo lanzan al espacio? Eso es muy interesante, estos aspectos psicosociales del vuelo espacial. Pues pasaría lo que hacen los marinos, ¿no? Sueltan a los cadáveres en el mar. Es la mejor situación porque el cuerpo se va a descomponer y pues no es correcto que se mantenga, y no hay tampoco un frigorífico ahí para meter un cadáver. De tal manera que lo más sabio sería envolverlo y mandarlo al espacio. ¿Cuáles son los efectos psicosociales que afectan a los astronautas? Son pues, fatiga, hay un déficit de sueño por disrupción de circadio, pues ya les decía yo que sus días son de 90 minutos, 45 días de noche, minutos de noche y 45 minutos de día. Entonces, ellos tienen la disrupción de sus ciclos circádicos, tienen disestrés. Nosotros conocemos la palabra estrés, pero normalmente nos referimos al euestrés. El euestrés quiere decir bueno, el buen estrés, tiene activos. Pero el disestrés ya es un estrés que nos afecta. Intensa. Perdón, ¿no escuché algo? ¿Por qué no ayuda 70? Perdón, doctor, creo que por ahí Inés tiene abierto su micrófono. Okay. Adelante, Inés. Adelante, doctor, perdón. Gracias. Hay ansiedad, la ansiedad de estar aislados allá mucho tiempo. Sensación de aislamiento, por supuesto, efectos emocionales diversos. Hay ambiente multicultural de la tripulación, como les dije, pero actualmente, dentro de esas 8 horas de esparcimiento, tienen una pantalla donde se entrevistan con sus familias, con sus amigos, y eso les ayuda mucho a mantenerse más estables. Dentro de la expulsión al vacío, ¿qué pasa si se descomprime la estación, la nave, o el traje espacial pues, perfora por alguna situación? Una exposición parcial puede resultar en la ocurrencia de la llamada de enfermedad por descompresión, que no es otra cosa más que el nitrógeno que está en nuestro cuerpo pasa del estado líquido a gaseoso, y esas burbujas de nitrógeno pueden tapar arterias, que puede ser a cualquier nivel, a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel de intestinos, muslos, huesos, lo que sea. Y bueno, esto se llama isquemia, y la isquemia produce la muerte del tejido que no recibe oxígeno. También y cuando la exposición es completa, pues es una ebullición inmediata y es fatal. Es decir, no podemos estar nosotros en el vacío, en el espacio. Estos riesgos son mayores durante las actividades extravehiculares, por supuesto. Imaginen ustedes un traje espacial que sea perforado por un meteorillo por ahí. En ese momento, el astronauta puede fallecer de inmediato.
Ahora bien, vamos a establecer lo siguiente. Va a haber requerimientos, ya vamos a suponer que llegamos a la Luna o llegamos a Marte. Pero va a haber requerimientos mínimos para el apoyo y la vida y protección laboral. Porque va a haber gente obreros que van a estar ahí arriba. ¿Qué van a necesitar para ese decondicionamiento que tienen de músculos y huesos? Necesariamente, en mi opinión, y en opinión de otros colegas, van a necesitar exoesqueletos. Ustedes saben lo que son los esqueletos, son estructuras. No sé si recuerdan ustedes la película esa de Alien, como la artista ahí se mete a un robot gigantesco y con movimientos mínimos mueve todo un robot gigantesco y con eso puede dominar al monstruo, el alienígena, ¿no? Pues es lo que se va a requerir. Ya existen exoesqueletos para militares, exoesqueletos para pacientes con problemas neuronales que no tienen movilidad, pero van a requerir esto allá arriba. ¿Por qué? Porque si está disminuida su fuerza muscular y sus huesos están osteoporóticos, van a requerir algo que con un movimiento mínimo puedan manejar estructuras robóticas con una fuerza importante para manejar lo que requieren allá. Básicamente esto es lo que yo les puedo comentar sobre la exposición en los vuelos espaciales. Se requieren muchos estudios, sobre todo encontrar la forma de detener la pérdida de calcio y desde luego protegerse contra las radiaciones. Por ahí hay algunos autores que están haciendo estudios genéticos en ingeniería genética para aumentar el grosor de la piel. Ustedes saben que la queratina nos protege contra radiaciones. Por eso los seres humanos de piel oscura tienen mayor protección contra las radiaciones solares que los que somos blancos, pues. No se digan los que tienen una menor cantidad de melanina en su piel. De tal manera que pues hay mucho por hacer adelante, pero de que vamos a ir, no nos vamos a ir. Nos estamos acabando el mundo. Ya en próximos años ya no va a haber agua suficiente para la cantidad de millones de habitantes que somos. Ya han estado estudiando la creación de colonias espaciales, no necesariamente en la Luna o en Marte, sino en el espacio mismo, hacer unas estructuras como la Estación Espacial Internacional, pero para capacidades de 500,000 a 1,000,000 de personas. Esto lo han estudiado desde el año 1970 en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Nos vamos a tener que ir de la Tierra, tarde que temprano. Ya estamos se está haciendo lo necesario. Y no sé si ustedes recuerdan una película, creo que se llama Elysium o algo así, donde había una rueda, una colonia espacial en forma de rueda que estaba girando para producir gravedad. Y abajo en la Tierra nos quedamos o se quedan los países menos evolucionados o menos ricos. Es un detalle muy importante. ¿Quiénes van a ir a las estaciones espaciales? Pues los ricos o científicos que son necesarios que tengan que tener allá arriba. Todo eso nos genera preguntas, ¿no? ¿Qué viene? En el futuro el Homo cosmicus, el hombre cósmico, o va a ser el selenita, o el marciano, o ciudadano de estaciones espaciales, porque van a nacer allá. Y todo esto, pues, en la medicina espacial y con, obviamente, el apoyo de otras especialidades de orden genético, de ingenieros en genética y otros médicos, pues estoy seguro que vamos a poder hacerlo como humanidad. A nosotros no nos va a tocar, pero a los nietos, bisnietos, tataranietos posiblemente sí les toque. Pues quedo a su disposición, agradezco mucho su atención y estoy atento para sus preguntas, sus comentarios. Gracias por la invitación, espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias, mi general. Pues muy interesante el tema de la medicina aeroespacial. Siempre sus efectos son terribles. Muchos de ellos siguen en investigación desde hace 30, 40, 50 años. Y pues esto continúa en una evolución constante. También hay efectos a la hora de tomar un avión. Entonces, como nos comentaba mi general, pues puedes sufrir un montón de cosas cuando sucede que tomas un avión, se despresuriza. Bueno, el oxígeno que cae en las mascarillas nos ayuda a sobrellevarlo, pero en el espacio se vuelve muy complicado.
Si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, por favor, levante su mano para pasarle el micrófono con todo gusto. Doctor David, adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, felicitar aquí a mi estimado amigo doctor Víctor Rico por la excelente presentación de un tema que nos apasiona y que aunque seamos médicos desconocemos muchas cosas de lo que realmente pasa en la medicina aeroespacial, y ahora que vemos que yo decía billonarios Bezos y Musk, que por cierto es el que compró la red social en la que estamos ahorita, ellos están invirtiendo su dinero para estos viajes aeroespaciales que estaba mencionando el doctor Víctor, y sobre todo el interés, porque obviamente es un partnership, es parte con la NASA, y eso ha despertado. Acaba de salir apenas este jueves pasado una nueva despegue rumbo a la Estación Espacial Internacional, y lo estamos viendo cada vez más seguido. Entonces es un tema que lo vamos a ver más seguido, y qué bueno que pues las cosas están cambiando. Yo recuerdo aquí, Víctor no me dejará mentir, yo llevé en la médico militar la materia de medicina aeroespacial con el maestro Amezcua, que fue uno de los pioneros. Y entonces lo que estás diciendo ahorita es otra historia, ¿no? Cómo ha cambiado todo para bien en la humanidad y en la medicina, todo lo que estamos viendo. Y aquí yo quería comentar algo adicional en relación, fíjate, yo recuerdo dos astronautas mellizos, uno que estuvo allá en la Estación Espacial, creo que fue creo que fue Scott, que estuvo en la Estación Espacial, y el hermano Mark se quedó en tierra. Entonces encontraron, creo que un año después, que el que estuvo en la estación espacial perdió lo que tú estás diciendo, la osificación, perdió músculo, etcétera. Pero una de las cosas interesantes dentro de lo que yo manejo es que estaba más joven, se veía más joven que el hermano. Entonces, claro, regresa a Tierra y el encanto se acabó, todo volvió a la normalidad. Y claro, la gravedad es una parte importante. No sé qué opinas de todo eso, de los cambios. Y felicidades, Víctor. Gracias, David. Mira, dos cosas. Los vuelos turísticos, creo que al comentar eso, ya existen por parte de la Aerospace Medical Association de los Estados Unidos, ya hay unas guías para hacer exámenes a los pasajeros, a los turistas. No cualquiera puede ir al espacio, no cualquiera. Imagínate un paciente con una cardiopatía, con una enfermedad cardíaca, que de repente recibe un volumen importante de la sangre que está en los muslos y las piernas, ahí puede fallecer por una insuficiencia cardíaca. Entonces, cualquiera que quiera ir al espacio tiene que hacer un examen médico para empezar. Y ahora, los vuelos de Elon Musk son de 3 días, es una duración estupenda, y ellos son los únicos que han llegado a la Estación Espacial Internacional. En cambio, los del británico, se me va el nombre ahorita, y el otro de... Roger Branson, el millonario. Sí, el millonario. Y el otro de... Bezos. Sí, ellos, sus vuelos duran alrededor de 10 minutos. Sí. Despegan, llegan a 100 kilómetros del máximo, ven la curvatura de la Tierra, ven las estrellas, ven la Luna, y va para atrás. Eso les cuesta $250,000 más o menos. Él no nos va a la cabeza en vuelo turístico. Él no está pensando ya hacer un hotel ahí para la luna de miel. Entonces, está interesante saber cómo los novios recién casados van a poder tener sus relaciones, porque pues allá si empujan uno al otro van a rebotar, van a tener que amarrarse, ¿no? Bueno, y también está haciendo ya una estructura para que vayan empresarios a hacer sus juntas de trabajo allá en oficinas espaciales. Bueno, esa es una. La otra, la que mencionabas, ¿cuál fue el otro asunto? De los hermanos gemelos. Los hermanos gemelos, sí. Efectivamente, una característica muy interesante es que los cromosomas del que estuvo en el espacio, no creo quién fue, tenían el telómero más grande que el hermano que se quedó en tierra. Pero como bien dices, mientras estuvo en el espacio, se suponía que podías tener una longevidad mayor. Pero llegando a la Tierra, los telómeros volvieron a reducir su tamaño y pues todo se regularizó.
pero tuvo muchos daños, es decir, ya ha habido cáncer en astronautas, es decir, no es un ambiente natural para el ser humano, pero estamos trabajando en eso, sobre todo los países desarrollados, pues para podernos ir como humanidad. Gracias, David. Gracias. Gracias, mi general Víctor. Por ahí, este estudio de la medicina aeroespacial también tiene sus cosas en tierra. Vamos, todo lo que se estudia en el espacio puede tener beneficios en la tierra. ¿Qué beneficios se han encontrado a través del estudio de la medicina aeroespacial para los tratamientos en tierra? Hay muchísimos ejemplos de cómo la medicina aeroespacial ha logrado inventar equipos, medicamentos, los que mejoran el tratamiento. Un ejemplo viejo. No sé si ustedes sepan de que los pilotos militares utilizan un traje anti-G. Es decir, cuando se someten a gravedad, cuando dan virajes muy seguidos, la sangre se va hacia los muslos y hacia los pies por el efecto de la centrífuga. Van girando y los pies quedan hacia la panza del avión y la cabeza del piloto hacia la cabina, donde va girando. Entonces, ese traje anti-G lo que hacía es que comprimía las piernas, los muslos y la parte baja del abdomen, como el manguito para tomar la presión, que sentimos cómo nos aprieta el brazo. Entonces, aprieta las piernas, los muslos y el abdomen, y eso hace que la sangre no se fuera a las piernas y tuviera el corazón más sangre para mandar al cerebro y que el piloto no perdiera el conocimiento. Bueno, después de eso pasó a la clínica. Se llamó pantalón anti-shock. Para los pacientes que perdían mucha sangre, que estaban muy sangrados, les ponían ese pantalón anti-shock, que era exactamente el mismo, la misma actividad. Comprimía piernas, muslos, para que el corazón del herido, del que estaba perdiendo sangre, tuviera sangre para mandar a órganos vitales como el cerebro. Ha habido medicamentos que se han desarrollado allá porque allá, al no haber gravedad, las moléculas se interactúan de manera diferente. Entonces ha habido avances en algunos medicamentos y ha habido avances en otras cosas, en muchos aspectos en la física, en los metales. Entonces sí ha habido muchos avances que ayudan en la Tierra. Por ejemplo, también otro aparato que hicieron como para evaluar la presión intraocular, que es otro de los órganos que se afectan con el aumento de la presión hacia la cabeza. Hubo un problema de aumento de presión intracraneana y también intraocular. Entonces inventaron un medidor del tono, la presión intraocular, que podía hacerlo cualquiera. Es decir, yo me lo pongo y me toman la medición, no tenía que ir con el oftalmólogo. Entonces hay varios aparatos que se han inventado, muchos no han tenido éxito comercial, pero sí se han inventado muchos aparatos que miden aspectos constantes vitales en el ser humano, pero bueno, también hay que tomar en cuenta, el espacio es uno y la Tierra es otro. Por eso muchas veces no funcionan en tierra los que se hacen en el espacio. Pero sí ha habido una gran cantidad de medicamentos que se han formulado allá y otros aparatos y que han servido útiles acá en la Tierra. Muchas gracias, doctor Víctor Manuel. Ahora, para los que estamos aquí, que a veces pues, tenemos por necesidad tomar un avión, hay algunos que por necesidad de trabajo pues, son viajeros frecuentes y el empleo de los pilotos, las azafatas, los azafatos, pues tienen que estar en el aire, no en el espacio, pero volando gran parte del tiempo. Supongo que tiene alguna clase de efecto colateral también este tipo de empleos o el estar volando constantemente. Supongo que los estudios que se han hecho en el espacio también han traído beneficios para este tipo de gente. ¿Cuáles serían estos beneficios, doctor? No, en realidad no. Son dos ámbitos diferentes. El espacial no tiene paralelo con los vuelos comerciales. Las afectaciones del piloto y sobrecargos, por ejemplo, pues tienen que ver mucho con los cambios de usos horarios, tiene que ver con cambios de presión, tiene que ver con cambios de temperatura frecuentes. Se sabe
que, por ejemplo, la vida útil profesional de un piloto es menor que otro profesional. ¿Por qué? Porque están sometidos a un estrés. En otras palabras, cada vuelo, nadie sabe si va a tener algún incidente, algún accidente. Entonces el estrés es permanente. Aunque a ellos les gusta volar, saben que van a un riesgo. Cada vuelo es un riesgo. Es decir, nadie puede garantizar que no puedan tener un accidente. Aunque en la actualidad la aviación es el transporte más seguro a nivel mundial, pues siempre hay el riesgo de que haya algún incidente, un accidente. Falla de motores o de cabinas y todo. Pero entonces es diferente porque están ellos sometidos a la gravedad terrestre. Eso no es comparativo. Es decir, estudios en fisiología humana que ayudan a la fisiología de los pilotos americanos no hay comparativo. No ha habido alguna, que yo sepa, alguna relación de beneficio de lo que sucede arriba en el espacio que aplique para los pilotos y los sobrecargos. De hecho, hay un dato muy interesante. Los pilotos que vuelan por los polos, donde ahí están los orificios, donde se concentran las radiaciones solares por los anillos de Van Allen que concentran en los polos las radiaciones. Los que vuelan por los polos tienen más frecuencia de cáncer cerebral que los otros pilotos que no vuelan por los polos. Es un detalle muy interesante. La radiación es otra vez. Curiosos, ¿no? Y toda la gente que tiene que ver con el espacio, esta falta de oxigenación, estos vuelos constantes, los cambios de horario, ese estrés que se vive normalmente a la hora de volar, en nuestros pilotos de nuestras Fuerzas Armadas, supongo que también se ven estos efectos. Por ahí David tenía alguna pregunta o comentario. Adelante, David. Bueno, el Víctor Rico hablaba del ciclo circadiano. Y curiosamente yo leí un artículo hace algunos meses relacionado a la cicatrización de las heridas y el ciclo circadiano. ¿Qué es lo que decía en concreto este artículo? Que las heridas cicatrizan mejor que cuando se hacen de forma diurna y menor cicatrización, o se ve afectada la cicatrización cuando se hace de forma nocturna. Y esto relacionado con el ciclo circadiano. Y aquí el comentario relacionado con el insomnio, con el sueño de los astronautas que están en la estación espacial. Tú mencionabas diferentes horarios de 8 horas y todo, pero yo creo que su ciclo circadiano se ve muy afectado, ¿no? Esa es la pregunta. Sí, sí, definitivamente sí. Vamos a insistir, mira, son 90 minutos el día de ellos. 45 minutos de noche y 45 minutos de día. Wow. De tal manera que, pues imagínate, ellos tienen que hacer un horario de 8 horas de trabajo, 8 horas de reposo y 8 horas de sueño. Chaleco, es decir, tienen que hacerlo porque si se siguen el ritmo luz-oscuridad, no se la acabarían porque son de 45 minutos cada fase. Y en cambio nosotros tenemos 12 horas de luz, por decir algo, y 12 horas de noche. Entonces, nuestra fisiología humana que tiene ese milenaria no se puede adaptar a una de 45 minutos día, 45 minutos noche, ni en meses. Entonces tiene muchas alteraciones circádicas que llevan a alteraciones fisiológicas. Estrés, ansiedad, algunas personas pueden tener problemas de úlceras por estrés. No están reportadas, que no he leído, pero desde luego que pueden tener. Ahora, no se diga pasajeros, ¿no? Que ya van a estar volando más seguido. Los turistas. Correcto. Sí, se viene esto del turismo espacial. Otra pregunta, en general, desde nuestro primer astronauta, Rodolfo Neri Vela, a la fecha, ¿cómo participa México en actividades aeroespaciales? En particular en la medicina aeroespacial, ¿México tiene alguna participación? Además, por supuesto, que usted se capacita constantemente en ello. Lamento decir que la Agencia Espacial Mexicana, que ya tenemos una Agencia Espacial Mexicana, sí tiene un convenio con la NASA, pero no se contempla otro astronauta mexicano. Lo que está haciendo México es promover que haya científicos mexicanos que hagan un protocolo, que elaboren un protocolo para hacer estudios de investigación científica en el espacio.
Pero ahí está una incongruencia, ¿no? ¿Cómo? A ver, yo que no conozco la fisiología espacial, ¿cómo puedo hacer un protocolo para hacer un estudio en el espacio? Es un poquito difícil esta situación, pero hasta eso ha llegado la Agencia Espacial Mexicana. Yo pienso que debieron haber impulsado más para llevar un astronauta mexicano, otro más. Porque el otro mexicano que no es mexicano, es norteamericano, Toño, pues sí, es de origen mexicano, pero él es norteamericano. Y por eso fue seleccionado por la NASA, porque es ciudadano norteamericano. En la NASA no aceptan astronautas que no sean ciudadanos. Pueden aceptar visitantes como Neri, ¿no? Que fue un comedia internacional, como pasajero especial, no un astronauta de la NASA. Pero a ver, ¿hasta dónde hemos llegado? Hasta eso va la Agencia Espacial Mexicana, en tratar de hacer estudios en el espacio, que algunos de los científicos lo inventen, lo promuevan, y prácticamente no ha habido ninguno hasta ahorita. Debería empujar más nuestra Agencia Espacial Mexicana con la NASA o con otras, la rusa o la japonesa o la europea, para poder llevar otro astronauta en calidad de astronauta, ¿no? Perfecto, y esto buscar que haga los estudios y los protocolos necesarios. Por aquí hay muchos científicos muy importantes que tienen posibilidad de llevar estudios al espacio, pero pues sí, dependemos mucho de la Agencia Espacial Mexicana. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Por favor, levanten su mano para pedir micrófono. Nes, ¿tienes algún comentario? Adelante. Creo que no me escuchan, Nes. En fin. Doctor, en general, Víctor Manuel, ¿algo más que usted quiera agregar? Pues nada más agradecer nuevamente la invitación. Tengo un tema un poquito de ciencia ficción que yo propongo a ustedes cuando tengan tiempo, después de que pasen todos los ponentes que puedan ser. Tengo preparado una plática que se llama El hombre, un extraterrestre. La plática esta no es tipo Maussan, digamos, de que ovnis, no. Está fundamentada en ciencia, en hallazgos que tenemos en la Tierra y de, digamos, literatura, incluyendo hasta la Biblia, no como un aspecto religioso, sino como un aspecto, como una bibliografía científica, la Biblia, entre otros escritos. Se llama El hombre, un extraterrestre, y los pongo a su disposición para cuando quieran ustedes escucharla. Perfectamente. Por lo demás, Mónica, ¿tú tienes alguna duda o comentario por ahí? Adelante, Mónica. Solamente para felicitar por su excelente presentación, cómo nos fue llevando desde los vuelos hasta al espacio. Muy interesante y muy informativa. Gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Doctor David, adelante. Bueno, Víctor, hablabas tú de la cabina presurizada y todo, y eso me recuerda, ahorita me acabo de acordar de un paciente que teníamos, Payne Stewart, no sé si alguien lo conocía, él era un golfista muy afamado acá en Estados Unidos, y él iba en un vuelo privado y por alguna razón se despresurizó el avión y desafortunadamente pues terminó estrellándose y perdieron la vida. No se supo realmente la investigación que pasó, pero fue una despresurización y lo que tú comentabas, ¿no? Que automáticamente se pierde todo y no hay manera de controlar, ¿no? Sí, mira, ¿qué pasa en el cuerpo humano ante una despresurización? Yo creo que esa despresurización fue de las que se llaman explosiva, es decir, que duran menos de un segundo, por el tamaño del orificio. Puede haber sido una puerta, puede ser una ventana o fractura de la estructura. Pero ¿qué pasa en el cuerpo humano ante una despresurización? Primero, te vas, si va tu avión volando a 30,000 pies, pero tu cabina iba a 7,000 pies, es decir, en términos de 1 o 2 segundos te vas de 7,000 a 30,000 pies, ¿me explico? Se despresuriza, pierdes la presión, entonces te vas hasta arriba. Lo que debe hacer el avión es descender de inmediato. Pero ¿qué pasa si tú tienes algún problema, por ejemplo, neumológico o cardíaco? Entonces la despresurización hace que los gases se expandan, pero se expanden de forma brutal.
los gases que van en los pulmones, en los alveolos, inmediatamente se expanden por los efectos de la ley de Boyle-Mariot, se expanden. Y puede haber ruptura alveolar masiva. Y también puede haber formación de burbujas de nitrógeno en forma masiva, porque el nitrógeno que va en tu cuerpo tiene que ser eliminado. Tú sabes que los buzos cómo van ascendiendo lentamente. Pero si te vas de 7,000 a 30,000 pies en 2 segundos, el nitrógeno se vuelve burbujas. En lugar pasa del estado líquido al estado gaseoso, y esas burbujas son émbolos. Entonces tienes una embolia masiva. Okay. Y esto te puede llevar a la pérdida de cualquier tipo de actividad neurológica, pierdes el control y pues no puedes maniobrar una aeronave, ¿no? Eso sucede en todos. Entonces, si fuera una descompresión de ese tipo, pudo haber matado a varias gentes o a los pilotos los incapacitó y se estrellaron, ¿no? O sí, la otra cosa, se asustan los pilotos, hacen un descenso casi en picada. O sea, deben hacer un descenso también medido, pero si hacen un descenso en picada, para poder levantar la nariz del avión otra vez, les cuesta mucho trabajo, y si no se alcanza el terreno, pues estrella. No sé de ese accidente, pero habría que verlo. Si me mandan los datos, lo busco en el historial de accidentes y vemos cuál fue la causa del accidente. Sí, fue en 1998, creo, por ahí. Payne Stewart. Payne Stewart. Ok, gracias. El dato. Sí, gracias. Pues ahí está, es muy interesante, un tema pues poco escuchado por todo el mundo, y orgullosamente tenemos un médico aeroespacial y un médico que además pertenece a nuestras Fuerzas Armadas. Esto también motiva un poquito a todos aquellos militares de carrera, todos aquellos militares que están estudiando en nuestras Fuerzas Armadas, a poder ver más allá. Hay más allá, estudios aeroespaciales, en fin, todos nuestros pilotos de la Fuerza Aérea, nuestros médicos cirujanos militares, tienen una oportunidad de poder estudiar cosas que pues no creían posibles, ¿no? Yo decía al principio de todo este space, de niños siempre hemos soñado con ir al espacio, y vemos estas misiones espaciales maravillosas y las imágenes de los astronautas, pero también desconocíamos de los efectos que podía haber al viajar al espacio. Así es que si alguno quiere ir al espacio, estos nuevos viajes de turismo aeroespacial, ¿qué recomendaría? Porque obviamente la NASA manda a gente en óptimas condiciones de salud, pero si yo quisiera hacer un viaje al espacio, ¿cuáles son las condiciones mínimas que debería de tener para poder hacerlo? Bueno, hay, como decía hace rato, hay una guía de examen para, vamos a decirlo, para pasajeros espaciales. Bueno, tiene que ser un examen médico primero que nada, en donde se pueda certificar que está desde el punto de vista cardiológico, neurológico, ortopédico, en perfectas condiciones, o sea, buenas condiciones, ¿no? Que no vaya a ser que, por todo lo que mencioné, que sea una víctima inmediata de una descompresión, porque es lo que se busca. Es decir, nunca se puede asegurar que no vaya a haber una descompresión ahí en el vuelo, ¿no? Entonces, si es un cardiópata, pues no va a poder volar. Si está en exceso de peso, tampoco va a poder volar. Un grado 2 o 3 de obesidad. Si tiene problemas ortopédicos graves, artríticos, no va a poder volar. En fin, primero un examen médico que pase. Y segundo, pues comprar un boleto que cuesta $250,000, ¿no? Pues ahí lo tienen, amigos y amigas. Si quieren volar al espacio, pues primero tienen que juntarse $250,000. Es una cantidad así como terriblemente, mucha cantidad de dinero. Mónica, ¿tienes ahí otro comentario, pregunta? Adelante, por favor. Sí, ¿qué tan lejos estamos de llegar a Marte y vivir ahí? ¿Cuáles serían las condiciones? ¿Cómo está ese asunto? Aparte del dinero que se tiene que tener. Bueno, sí, obviamente los países ricos tienen el dinero para hacerlo, pero para llegar a Marte estamos todavía muy lejitos. Yo calculo, comentando con mis colegas
tenemos yo pertenezco a una asociación norteamericana que se llama Aerospace Medical Association, donde ven todos esos aspectos. Yo estoy calculando que no menos de 20 años para llegar a Marte. ¿Por qué? Porque primero tenemos que ir a la Luna. O sea, la Luna va a ser una base de despegue, va a ser un escalón, vamos, una escala. Lo ideal es que despeguen de la Luna y lleguen a Marte después. Pero primero hay que ir a la Luna, que está más cerca, por supuesto, y eso va a tardar quizá unos 10, 15 años. Pero también las decisiones de los políticos son, ya ve Kennedy dijo, vamos a llegar a la Luna y regresamos en su época de gobierno, y lo hicieron, ¿no? Entonces va a depender mucho de decisiones políticas. Del dinero que le pongan y también mucho de las investigaciones médicas que puedan decir el go, vamos, porque no es tan fácil como por todo lo que hemos visto. Que la salud del los astronautas, cosmonautas que vayan a Marte puedan regresar muy saludables acá. Y quién sabe si pueden regresar si hacen un amartizaje, ¿no? Porque lo primero que hay que hacer son vuelos orbitales, darle vueltas a Marte y regresar a la Tierra. Para hacer primero, así, como dicen, primero gateamos, luego caminamos, ¿no? Entonces el primer vuelo no van a buscar amartizar. Van a llegar, darle vueltas y va para atrás. Y ya calculando que puedan aterrizar, van a intentar aterrizar. Y ojalá que nos vayan, pero yo calculo que no menos de 10 años. 15, 20 años más o menos. Pues futurizamos mucho y pues ojalá algún día sea posible. Ya lo comentabas, Víctor Manuel, nuestro planeta cada vez se está quedando con menos recursos y pues para allá tenemos que ir a buscar los recursos en otras latitudes espaciales y a ver si los encontramos quizá alguna vez. ¿Tienes algún comentario que quieras realizar? ¿Aló? Creo que no me anda por ahí, Inés. Pues, doctor, ya para cerrar, ya no tenemos por ahí solicitudes de micrófono. ¿Alguna recomendación para aquellos médicos militares que nos están escuchando, aquellos médicos en las universidades de nuestro país? ¿Qué tan viable es la especialidad de medicina aeroespacial? Bueno, absolutamente. Antes de contestar esta pregunta, quiero mencionar lo siguiente. Yo todavía pienso que está más cerca establecer colonias espaciales, porque ya tenemos mucho experimentado en la Estación Espacial Internacional. Entonces va a ser más fácil hacer una colonia un poco más grande que esa, a más corto plazo quizá, pero los que vivan ahí van a tener que decidir no regresar a la Tierra. Ya van a tener que estar allá. Pero para eso necesitamos que puedan hacer una estación donde pueda producirse gravedad. Es decir, un área que esté rotando para generar una fuerza centrífuga que haga que las personas se peguen a la pared interna de la nave espacial para que pueda haber gravedad. Todo eso está muy interesante. Ahora, para la especialidad, desde luego que en la Universidad del Ejército está abierta, no solamente para militares, sino para civiles. Desde que tuve la fortuna de establecer la especialidad allá, lo abrimos para civiles y militares. El problema de esta especialidad es el campo de trabajo, el campo comercial. Es decir, es muy reducido las necesidades de médicos aeroespaciales en nuestro país, porque se enfocan a la Fuerza Aérea, se enfocan a las aerolíneas comerciales, y ahorita pues hay muchos médicos que han tomado cursos breves y ya tienen acaparados esos puestos.
Entonces, el que entrara a hacer la especialidad tendría mayor preponderancia científica y podrían suplir a los que están trabajando con cursos básicos, ¿no? Pero está abierto en cualquier momento para civil. Ahorita hay 4 residentes, todos médicos militares, en diferentes años. Son 3 años lo que dura la especialidad. Pero creo que hace falta mucho la formación de médicos civiles para los efectos de la Secretaría de Comunicaciones, que es donde están trabajando y que son los que están evaluando al personal técnico aeronáutico de las aerolíneas comerciales de la aviación civil. Abierta completamente. Perfectamente. Pues, no resta más que agradecerle, doctor Víctor Manuel Rico, su participación en este space. Ya la última esta vez, si alguien más quiere ir a micrófono ahorita, o espérese al siguiente sábado, al siguiente space. No veo por ahí solicitudes. Anímense. De estos médicos no hay todos los días. Son especialidades muy particulares. Pues no todo el mundo conoce y por eso llamamos a estos especialistas a que nos expliquen qué es lo que hacen. Pues agradecerte mucho, doctor Víctor Manuel Rico, tu participación en este space con este tema tan interesante, los efectos del vuelo espacial en el ser humano. David, muchas gracias por tu participación, también médico militar. A todos los que están aquí ahorita, Yoli, Lisset, Mama Godínez, Davida, Marisol, Cristina, Mónica, Mar, Mónica ¿Ya me Pérez. oyen? Sí, ya ahora sí te escucho. Adelante, Nes. Una disculpa, mi micro no sé qué le pasaba. Perdón, que te interrumpa, César. Creo que ya estás despidiendo, ¿verdad? Doctor Víctor, general, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una disculpa porque mi micro no funcionaba y pues agradecerle a todos los que estuvieron aquí. Muchísimas gracias. Gracias, César. Gracias, doctor David, Orly, Lisset, Mama Godínez, Davida, Marisol, Mafalda, Mar, Yoli, Cristin, Feliciano, Mónica, Francisco, José, R.I.C., Mónica, Xofitalba y a todos los que estuvieron, muchísimas gracias. Gracias, César. Feliciano, Francisco, José Arturo, R.I.C., muchas gracias por acompañarnos. Esperamos el próximo sábado aquí en Unidos por la Salud. Gracias, doctor Víctor Manuel, y esperamos que no sea la última, lo esperamos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, César, gracias, David, gracias a todos por estarnos escuchando y pues, me pongo a sus órdenes. Cualquier duda que tengan fuera de esta plática pueden dirigirla a través del doctor David Pérez Mesa o de César y con gusto yo les contesto. Que tengan buena noche y gracias. Saludos a sus respectivas familias, respetuosos saludos. Buenas noches. Perfecto, muchas gracias, gracias Víctor y gracias Nes. Mónica Pérez, quería decir algo rápidamente, Mónica. Mónica, ¿ya no? A ver, te doy micrófono rápidamente, si es para despedirte. ¿Ya lo tienes? Ya se despidió. Ya se despidió, bueno. Pues Mónica, no, por alguna razón no pasa el micrófono, pero supongo que es para despedirte. Te agradecemos mucho tu participación y a todos y a todas quienes compartieron con nosotros este space. Nos vemos el próximo sábado, 7 de la noche, hora del Centro de México. Gracias a mi general Víctor Manuel Rico. Hasta la próxima. Hasta la próxima, buenas noches. Bye. Cerramos el space en 5, 4, 3, 2, 1. Excelente noche a todos y gracias.